cuál tangente debo tomar. Entonces, de acuerdo a esa regla de la mano derecha, ¿verdad? La regla de la mano derecha, la corriente en la misma dirección del índice, o el índice en la misma dirección de la corriente, y entonces me dice que las tangentes que debo tomar son las que van mirando a este lado, sentido visto desde arriba, porque si vemos desde abajo es horario. Entonces, de acuerdo a eso, en este punto este sería el mu tangente. Pero si yo me voy aquí a un punto de acá, entonces la tangente ahora es mu tangente. Quiere decir que a igual distancia no cambia la magnitud, pero sí cambia el sentido del campo. ¿Ok? Entonces, se imaginan que la línea es una porción de una línea infinita. Entonces, a este lado, el campo apunta hacia allá, ¿verdad? A este lado, el campo apunta hacia allá. Aquí al frente, el campo apunta hacia allá. ¿Sí? Aquí en diagonal, el campo apunta hacia allá. ¿Ok? Pero la magnitud, si estamos a igual distancia, la magnitud debe tener el mismo valor. A lo que voy a lo siguiente, fíjense, si yo tengo que la línea infinita va en esta dirección, a una distancia R, aquí, ¿cómo es el campo? Entrando, ¿verdad? Entonces el campo aquí sería entrando. A la misma distancia, pero a este lado, el campo viene saliendo. Entonces aquí sería, siempre y cuando estemos a la misma distancia, las magnitudes son iguales. Entonces, si a mí me dicen cómo son los campos, yo no puedo decir que son iguales, porque son así, ¿no? Así, uno entrando y el otro saliendo. ¿Esos serán iguales? No. Una cosa es que tengan la misma magnitud. Entonces tienen la misma magnitud, pero son en sentido opuesto. ¿Ok? Entonces aquí sería saliendo, que podría coincidir con alguno de los vectores unitarios y JK, dependiendo de cómo seleccionen ustedes su sistema de referencia. Podría ser, pero la pregunta es, ¿siempre será en la dirección de los vectores? No, solamente en aquellos casos en que los puntos coincidan con los ejes coordenados. Allí sí va a coincidir el vector tangente igual a uno de los vectores I, J o K. Pero, como le dije yo en la diagonal, ya no coincide ningún eje con el otro. Entonces, en un punto en la diagonal, ese vector tangente debe tener dos componentes. El vector unitario tangente debe tener dos componentes. ¿Ok? Si yo me voy aquí a la distancia R, aquí al frente, ya dijimos que el campo era entonces en esta dirección. Pero aquí, en diagonal, el campo debe tener dos componentes, de acuerdo al sistema de coordenadas. De acuerdo al sistema de coordenadas. Como esto es infinito, ¿qué ocurre con el campo entre este campo y un campo aquí a 2 metros arriba, a la misma distancia? Tiene la misma magnitud y tienen el mismo sentido. Ahí entre esto y esto sí puedo decir los dos campos son iguales, porque son iguales tanto en magnitud como dirección, sentido. ¿Ok?
O sea, aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Aquí es igual aquí que acá. Es decir, que si este es el punto 1, este es el punto 2, este es el punto 3, puedo decir que el campo en el punto 1 y en el punto 3 son iguales. ¿Ok? ¿Qué pasa con un punto 4 que esté al doble de la distancia? Que tienen el mismo sentido, ¿verdad? Pero diferente magnitud. ¿Por qué? ¿Qué digo? ¿Sí que así? No, sobre la magnitud. ¿Cuánto es la magnitud? La mitad. Digo el doble. Porque la magnitud es inversamente proporcional. Entonces, si dupliqué la distancia, se reduce. Si dupliqué la distancia, se reduce el campo a la mitad. Porque son inversamente proporcionales. Entonces, en este punto, ¿qué es lo que podemos decir en este punto 4? El punto 4 tiene la misma dirección, pero el campo sería B1 sobre 2 en magnitud. Duplicamos distancia, se reduce la magnitud del campo. Está claro lo que ocurre entonces con una línea, ¿no? Una línea. ¿Qué pasa si tenemos dos líneas? Tenemos dos líneas. Principio de superposición. Entonces, cuando tenemos un sistema formado por subsistemas, de una línea y otra línea, entonces un sistema, y las dos hacen dos sistemas, debo aplicar entonces el principio de superposición. Principio de superposición. Entonces, cuando yo tenga dos líneas infinitas, ¿verdad? Ya aquí entonces tendrá una corriente 1, una corriente y 2. Piense que las corrientes podrían ir en el mismo sentido o podrían ir en sentido contrario. Y ustedes entonces, con la regla de la mano derecha para cada una de ellas, podrían decir entonces cómo es el campo para cada una de ellas y cómo es el campo total. Cómo es el campo total. Entonces yo me puedo ir a un punto acá, a un punto por aquí y a un punto por acá y mirar qué ocurre, ¿no? Mirar qué ocurre. Entonces el campo aquí, en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3, si yo quiero encontrar el campo aquí, ¿qué debo hacer entonces? Me dijeron que principio de superposición. ¿Qué quiere decir eso? Que el campo aquí es la suma de B1 más B2, donde B1 es el campo de la corriente 1 y B2 es el campo de la corriente 2. Pero ojo, esto es una suma de vectores. Y ustedes deben saber cómo se hace la suma de vectores. ¿A qué voy? No quiero que hagan como hicieron algunos de ustedes al comienzo, que también vimos principio de superposición. ¿Y qué hicieron? ¿Cuál fue el error? Que cuando iban a hallar la superposición, lo que sumaban eran las magnitudes, y así no se suman los vectores, ¿no? ¿Cómo se suman los vectores? Componentes a componentes, las X con las X, las Y con las Y y las Z con las Z. ¿Ok? Entonces esto es una suma, y entonces decido qué ocurre en uno.
¿Qué ocurre en uno, verdad? En el punto 1, ¿qué ocurre? Que debido a la corriente 1, el campo B1 entra. B1 entra. Y B2 también. Y B2 también. Entonces, de acuerdo a un sistema que ustedes establezcan, los dos campos tienen el mismo sentido, ¿no? Que en este caso, si hacemos nuestro sistema X, Y, Z, X, Y, Z, los dos campos irían en dirección menos K. ¿Ok? Menos K. No, X, Y, Z. Y entonces entrando es menos Z. Se va. Esto se estaba poniendo bueno. Entonces, los dos campos, ¿verdad? Aquí ocurre que cuando yo vaya a sumar debo tener en cuenta que las dos componentes primero son de la misma componente, o X, y en este caso Z, pero Z negativo. ¿Ok? ¿Qué ocurre en este punto? ¿Qué ocurre en este punto 2? La de I1 entra y la de I2 sale. Este sería B1 y este sería entonces B2. ¿Sí? Entonces entra y sale. Aquí entonces la suma vectorial es una resta. O sea, siempre es una suma vectorial, pero el componente es una resta, ¿no? Porque van en sentido. ¿Y hacia dónde queda el campo? Depende igual tenga mayor magnitud. Va a prevalecer el campo que tenga mayor magnitud. ¿Sí? ¿Y eso de qué va a depender? Primero de cuántas son las corrientes y cuántas son las distancias. Cuántas son las corrientes y cuántas son las distancias. ¿Ok? No siempre es el punto medio, ¿no? Como uno dice, un punto entre las dos corrientes y se van al punto medio. El punto medio es un punto muy particular. Un punto entre las dos. Y sería el punto medio. El punto medio es un punto que no es decisivo en cierto aspecto. ¿Ok? Cierto aspecto. Ok. Entonces, estas magnitudes B1 van a depender de estos valores, pero también de las distancias a cada una de las corrientes. ¿Qué pasa en sí? Un punto medio entre los dos. Sí, yo le digo el punto medio, es el punto medio. Un punto entre las dos no necesariamente. Es decir, si las corrientes son iguales, entonces lo que determina la magnitud, la dirección del campo, son qué tan cerca estoy de una que de la otra. ¿Sí? En el punto medio sería 0 si son iguales las corrientes. Son iguales las corrientes porque si son iguales las corrientes, lo que define son las distancias. Si son iguales las distancias, lo que define son las corrientes. ¿Ok? Son las corrientes. Así que ya ustedes dicen. Así que fíjense que estamos hablando de calculos, ¿no? Estamos analizando lo que ocurre.
cuando ustedes tengan esa capacidad, pueden usar la interconexión para mirar qué ocurre sin necesidad de hacer cálculos. Lamentablemente a veces se acostumbran a hacer cálculos para poder. Ese es el objetivo de la pregunta teórica, que siempre busca que vayan más allá del cálculo, vayan más allá del cálculo. Ok, también quiero decirles que ustedes deben ir pensando en tener un componente autodidacta. Ustedes no siempre van a depender de la decisión del profesor para ustedes establecer si lo que están haciendo está bien o mal. Entonces tienen que ser también un tanto autodidacta y desde algún momento de su carrera tienen que despegar. Porque cuando ustedes salgan ya de su carrera, ya no van a tener al profesor que le va a decir. Eso no es así. Ustedes son los que tienen que terminar con confianza de acuerdo a los conocimientos que la decisión que están tomando es acertada. ¿Por qué? Porque ustedes conocen de lo que ocurre. Bueno, bien, tendrán que ser autodidactas en algún momento. ¿Qué dijimos aquí en el punto 3? ¿Y qué podemos decir entonces? Que B1 sale. No sale. B1 sale y B2 sale. Y B2 sale. Entonces fíjense que el principio de superposición, que aquí es la suma, aquí también es la suma, aquí también es la suma, pero la suma es vectorial. Y entonces usted tiene que decir, B1 sería menos K y B2 sería más K. ¿Lo qué? ¿Cómo? En la 3 aquí. No, las dos saliendo. Ya. Si cogemos, como les dije, X, Y y Z saliendo, sea esta de acá, saliendo, Z. Entonces acá, no importa cuántos sean, va a quedar en menos K. Sí, aquí no podemos decidir porque también depende de los valores de esto. Pero de los dos, el que tenga mayor magnitud va a tener la prevalencia. ¿Claro? Y acá, sea cual sean las magnitudes, me va a quedar en K. ¿Ok? Siempre es la suma, pero la suma vectorial. ¿Qué pasa si la corriente I2 baja? También tengo que tener en cuenta que si baja, la misma mano derecha indica entonces que las cosas se invierten, ¿no? Entonces ya la corriente ya no es así, sino que está como caminando de esta forma hacia acá. ¿Ok? ¿Qué más puede suceder? Puede suceder
que una corriente sea vertical y que una corriente sea horizontal. ¿Ok? Que una corriente vaya hacia el norte, ¿verdad? Y la otra vaya hacia arriba. Norte y arriba no es lo mismo. ¿Ok? ¿Y qué ocurre allí? Que puede suceder entonces que no estén en la misma dirección, sino que estén en direcciones perpendiculares, los dos campos. Y allí sí no puedo coger y sumar este con este, porque serían de componentes diferentes, no puedo sumar las X con las Y. Y entonces el vector campo magnético podría tener más de dos componentes. ¿Está claro? Que no siempre es en esta dirección. No siempre es en una misma dirección. Entonces, ¿cómo sería algo así como esta corriente aquí así? Y que la corriente I2 pueda estar acostada. Y una para arriba y otra para el sur. Como un columpio. ¿Ah? Como un columpio. Un columpio. Claro. Una abajo y otra arriba. No, pero no, apenas son estas, ¿no? El columpio está como raro. Sí, yo también eso lo vi. Sí, sino que una corriente va aquí, otra va así, y entonces ustedes mirarán qué ocurre con los cambios. Y en todo caso sumar de forma vectorial, Ok, listo, creo que quedó claro con corriente rectilínea. También vimos el caso que le quedó de tarea, ¿verdad? Una corriente circular. ¿Ok? Entonces, campo magnético de una corriente circular. Nosotros hicimos un esquema para ese caso y era que teníamos una corriente que está igual así, de radio F. Creo que el texto lo maneja con radio A, una corriente que está en el plano YZ, y este es de X, y entonces aquí en el punto P a la distancia X encontramos o debieron encontrar que el campo en el punto P es un sub 0 y R cuadrado sobre 2 R cuadrado más X cuadrado a la 3 medio en dirección de I. Le dije en su momento que esto es si es el círculo completo, ¿no? El círculo completo. O sea, la ley de Dios también me debe dar esto para cuando el círculo es completo. Para cuando el círculo es completo. Entonces, de acuerdo a eso, esto sería la magnitud, ¿verdad? Y esto sería magnitud y esto sería la dirección. ¿Ok? Magnitud y dirección. La pregunta es, ¿siempre la dirección será I? Eso va a depender de la orientación, en qué plano esté la corriente, qué plano esté
la corriente. Entonces, fíjense que siempre es, si es completa, ojo, si es completa, entonces el campo siempre será en la dirección normal al tramo de la espira normal. O sea, si el tramo de la espira es YZ, el vector normal es X. Pero X tiene dos direcciones, ¿no? Un lado y el otro lado. Pero el vector campo solamente tiene una dirección. ¿Cuál se toma? La dirección que indique la mano derecha, así como hicimos con el view, y dándole esto a los sentidos de la corriente, ¿no? Y el lugar que indica como es. Por ese lado. O también, suponiendo vamos a ver. Necesito algo que sea circular, puede ser la tapa, esta tapa. ¿Ok? Y bien, aquí está el círculo, ¿no? ¿Qué ocurre con la corriente? Si es circular, la corriente o en el sentido o en el sentido contrario. Entonces, aquí en la parte de adentro, el campo o es entrando o es saliendo, ¿verdad? Entonces, o entra por un lado o entra por el lado interno. Entonces, si la corriente es en este sentido, yo lo que hago es orientar el dedo pulgar como lo está haciendo la corriente, y esto me dice entonces que si la corriente es así, el campo entra por acá. Ahora, si la corriente es inversa, entonces lo que tengo que hacer es orientar el pulgar de esta forma y decir entonces que el campo es saliendo. Quiere decir que, muchas gracias. Quiere decir que el campo aquí, de acuerdo a esta corriente, sería saliendo, ¿no? Saliendo por aquí, por el sentido de la corriente, sería saliendo. Y entonces a todos estos lados el campo es saliendo, y por eso es que aquí queda en I. ¿Qué pasa si la corriente fuera en sentido contrario? Ya el campo no sería saliendo, sino entrando, y por lo tanto la corriente, el campo tendría en dirección de menos I. Si lo damos los 4 pero lo bajamos como siempre. Sí, también, pero es como para que se den cuenta que el círculo es equivalente a como si tuviéramos la segmento infinito, simplemente que lo que hacemos es que lo doblamos. ¿Ok? Pero es equivalente a tener esto. Lo que pasa es que en este lado del círculo sería así, aquí arriba sería así, aquí al otro lado sería así, ¿verdad? Que para el círculo lo que está cambiando es el DL, que está cambiando de dirección. ¿Ok? Entonces, para no complicarnos, que para la mano derecha es así, no, la mano derecha siempre sería la misma para este caso. Ya, el pulgar en el sentido de la corriente. Y entonces los 4 dedos indican hacia dónde es el campo. Entonces, si la corriente es así, el campo sale
Y si la corriente fuese contraria, el campo entraría. Entonces fíjense, si a la distancia X, el campo es el Y, a la distancia menos X, ¿cómo es el campo? Si a la distancia X, a la posición X, perdón, el campo es saliendo, en la posición menos X, también sería en la misma dirección. Entonces, lo que ocurre es, si la corriente es así, ¿cómo es el campo? Ese es como el corte de arriba, ¿no? La corriente es así, ¿cómo es el campo? El campo es ¿cómo es aquí? O sea, también tendría sí, es igual que el caso, sí, porque es una sola mano derecha. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, esta es la corriente que viene de la parte aquí, ¿verdad? La parte de abajo, ¿qué tiene? La corriente entonces entra, ya sale por allá, entra por acá. Estamos haciendo como un corte del ciclo. Entonces la corriente, este sí, ¿no? Y esta es la misma corriente, pero por este lado sale, por este lado entra, ¿no? ¿Cómo es la corriente? ¿Cómo es el campo debido a esta porción? Miren que también es la misma, pero acá el campo va por este lado. ¿Sí? Entonces, para los dos casos, el campo ¿ya? Y en todo esto, quiere decir que aquí, en todos los puntos el campo es. ¿Ok? Este es el campo. Ahora, ¿de qué forma es que se invierte el campo? No por la posición, sino por el sentido de la corriente. ¿Ok? El sentido de la corriente. Ok, mira lo que ocurre aquí. Este campo, ¿dónde es que se calcula? En cualquier punto del eje del anillo. Cualquier punto del eje del anillo. Quiere decir que ese modelo también me sirve para encontrar el campo precisamente en el centro del anillo. ¿Qué ocurre en el centro del anillo? X vale 0. Sí, en el centro del anillo X, entonces en el centro del anillo es el máximo. En el centro del anillo ocurre que X vale 0. ¿Y cuánto me da entonces? Que la magnitud del campo es u sub 0 y r cuadrado sobre 2r al cubo. R al cubo, que equivale a 0. Me cancelo aquí. Bueno, y vectorialmente sería en I, ¿no? Y esto sería u sub 0i sobre 2r. Esto sigue siendo anillo completo, ¿no? Anillo completo. Ya si es en el centro, ¿de qué depende?
si es en el centro, ¿de qué depende el campo? De cuánta corriente y de si el radio depende de R. Mire que ese es el diámetro, ¿verdad? El diámetro. Entonces entre menor R, mayor va a ser la magnitud del campo. Esto da en test. Esto da en test. Es decir, que si yo quiero aumentar la magnitud del campo, ¿qué debo hacer? Hacer pasar corriente por un círculo de radio más pequeño. Y si no puedo reducir el más corriente, más corriente, ¿verdad? Pero yo puedo hacer un embobinado. Yo podría hacer un embobinado, ¿verdad? ¿Y un embobinado qué es? Varias vueltas. Entonces, exacto, entonces yo podría tener varias vueltas muy juntas. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Que el campo se amplifica por cada vuelta que tenga el embobinado. Entonces en el libro pueden encontrar una expresión, un N, haciendo referencia al número de vueltas. Quiere decir que si yo quiero duplicar el campo, le doy otra vuelta. Ustedes ya tendrían dos veces el campo, 3 veces el campo, 4 veces el campo. Si las vueltas son de las mismas dimensiones, ¿ok? De las mismas dimensiones. Pero, y si no son de las mismas dimensiones, es decir, si yo tengo aquí una corriente I1 con el radio R1, pero además tengo otra con la corriente 2, que podría ser la misma también, pero con el radio 2, yo tendría que multiplicar por 2 aquí. No, porque los dos campos no serían de la misma magnitud, porque se ha variado el radio. Entonces, ese no lo podría hacer, o sí lo podría hacer. Se anota un punto ahí. Lo podría hacer, pero por superposición de los dos campos. María Camila también tiene un punto, yo sé que está reclamando un punto. Bueno, entonces sería aquí superposición, ¿verdad? Superposición siempre tienen que hacerla cuando haya un sistema formado por subsistemas. ¿Ok? Subsistema. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, una línea y un círculo, ¿cierto? Una línea y un círculo. Un sistema formado por una línea y un círculo. Sí, una que hace así, da una vuelta. Ese lo pueden mirar como una línea y un círculo. ¿Cómo? No, porque la trayectoria de la corriente siempre debe seguir una dirección y no era como podría ser una espiral, ¿ya? Podría ser una espiral, pero no podría ser un disco. Sí, ahí sí sería, pero
corriente en una esfera no tiene, pero corriente en un cable, ahí sí. Corriente en un cable digo que es atravesando todo el cable. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la clase siguiente. Pero la clase siguiente quiero que sea así. ¿El tema cuál es? Ley de Ampere. Entonces ustedes van a preparar la ley de Ampere. ¿Ok? ¿Qué es la ley de Ampere? ¿De qué habla la ley de Ampere? Como si ya hubiésemos dado ese tema. Y el día martes, vamos, no, martes. No, la próxima semana tenemos clase solo el día martes. El día viernes no. Entonces el día martes, ¿qué vamos a hacer? Ley de Ampere, pero ejercicio. Ustedes ya deben saber qué es la ley de Ampere, como, pero claro, vamos a reforzar. Entonces, ¿qué van a investigar? ¿Para cuánto? Para el martes. ¿Y el día viernes? No hay clase. No a dormir. Van a buscar el famoso Teo, la película de Teo. Ok, el día viernes no nos vamos a encontrar, pero ustedes van a tener la actividad para que